Muy bien, pues ya estamos aquí de nuevo eh, con el capítulo 38 que estamos estudiando un poquito. Habíamos dicho, ya hemos, para haber hecho un pequeñito refrigerio y para que se entendiese mejor todo, lo hemos dividido en dos partes y dejamos eh, a Tamar en el camino, que se había vestido de ropas de prostituta. Dice que se arrebozó, o sea, se disfrazó para que su suegro Judá no la conociera. Y ahí lo habíamos dejado y continuamos con los versículos del 15 al 18 del capítulo 38 del libro de Génesis. Dice que la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito, de las cabras. Bueno, empezaron a hacer la transacción comercial de sexo. Pero dijo ella, no, tienes que darme una prenda tuya para... Fijaos hasta qué punto estaba premeditado lo que Tamar estaba haciendo, porque sabía que Judá tenía una bendición de parte de Dios y ella quería esa bendición y la obtuvo. O sea, el, tienes que desear la bendición, sea como sea, para heredar la redención y que el Señor te bendiga con lo que te ha prometido. En la cultura cananea, la prostitución no era algo mal visto. Existía la prostitución sagrada, que consistía en visitar los santuarios y recurrir al servicio de una prostituta sagrada antes de plantar sus campos o durante las temporadas de esquilar las ovejas, esto para traer fertilidad o prosperidad para sus campos y rebaños. Judá se había involucrado tanto con su familia cananea y la cultura de los cananeos que ya no podía diferenciar lo que es correcto a un pueblo idólatra y lo que es correcto para alguien que pertenece al pueblo escogido por Dios. Versículos 19 al 23 dice que se levantó y se fue. Después que hicieron ya todo, Judá y ella se vistió otra vez de la ropa de su videta. Judá envió el cabrito por medio de su amigo para pagarla y que le diera lo que él le había entregado, ¿no? Le dio el reloj, el bordón y el bastón. Entonces, cosas esenciales para un hombre, ¿no? Entonces, dice que al ir a llevarlo al cabrito, el hombre este pues no la halló y preguntó a los hombres del lugar diciendo, oye, ¿dónde está la ramera de Naim que había junto al camino? Y le dijeron, aquí no ha habido nunca rameras, aquí nada. Eso le debiera haber hecho dudar un poco de quién era esa mujer o quién no era, pero bueno, él volvió a Judá y le dijo, no he hallado a esa mujer y tal. Así, y también los hombres del lugar dijeron que aquí no había habido ninguna ramera. Y Judá dijo, "Bueno, pues que se lo quede para sí, para que no seamos nosotros menospreciados. Y aquí yo he enviado ese cabrito y tú no la hallaste. Así que, verso 24, dice que sucedió que al cabo de unos 3 meses, Judá se olvidó. Y a los 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. ¿Cuántos hoy en día tenemos la apariencia de cristianos? Oh Señor, gloria, alzando las manos. Y salimos y vemos a un necesitado, no le damos ni siquiera una barra de pan o una botella de leche. Lo habéis visto, ¿verdad? Pues eso fue lo que le pasó a Judá. Sea que, pero si has sido tú. Si has sido tú el que lo has hecho. Tú no has tenido palabra, la has mentido, has hecho de todo. Y al final, el hijo que tiene la descendencia la has levantado tú a tus hijos. O sea, que lo que hay engendrado en ella es de tu hijo, de tu primogénito. O sea, es tremendo, ¿no? El nieto iba a ser el,
Bueno, sacarle que sea quemada. Generalmente, las personas que se autojustifican, como Judá, también son los primeros que están dispuestos a juzgar a otros, a ver, a ver los males de otros y a criticarlos y a decirlos tal. Y Judá, con la autoridad que tenía, bajo su casa podía hacer juicio a Tamar. Ella había cometido una falta grave contra su familia y contra su hijo Sela. Para él, porque no se la entregó, no entregó a Sela, pero bueno. Aparentemente Judá es un hombre que vive en justicia, como os digo. Oh, oh, gloria a Dios, aleluya. Y luego después estamos en críticas y en otras cosas peores. Aparentemente Judá también era un hombre que vivía así, en justicia. ¿Y cuánto se aleja de esto? Se va de casa por no consolar falsamente a su padre, intenta cumplir la ley dando a sus hijos a Tamar. Esto lo hizo Judá, ¿eh? Intenta hacer juicio en su derecho contra Tamar, pero es un hombre que no se ha mirado a sí mismo. Está tratando de sacar la paja del ojo ajeno y él tiene un pedazo de viga tremenda. Versículos 25 al 26 dice, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, la sacaban para apedrearla y quemarla, por orden de su suegro. Dice, cuando la sacaban, ella dijo, espera un momento, del varón cuyas son estas cosas es del que estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. Y saca el sello, el cordón y el báculo que Judá le había entregado como prenda de que la iba a dar un cabrito para acostarse con ella. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo. Y dice, nunca más la conoció, no se volvió a acostar con ella. Judá reconoció su mal y su injusticia contra la viuda. Más justa es ella que yo. Por lo general no se ve confesión, sino justificación en los que cometen el mal. Pero es sorprendente que en este caso vemos confesión de Judá. En otros, en la mayoría, vemos excusas, justificaciones. He hecho esto porque sí, porque era así, este hizo esto, aquel hizo lo otro, y yo he hecho esto como quitándose las culpas de encima. Pero Judá confesó, más justa es ella que yo. Necesitamos aprender a confesar nuestros pecados, no a justificarlos ni deshacernos en excusas. Los versículos 27 al 30 nos dicen que aconteció que al tiempo de dar la luz había gemelos en su seno y cuando daba a luz eh, uno sacó la mano y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo este salió primero, pero volviendo el niño a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que quiere decir eso precisamente. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Zara. No el de la tienda de Amancio Ortega. Sí. ¿De dónde viene la descendencia y el linaje de nuestro Salvador? En Mateo 1, la genealogía de Jesucristo, sale el nombre de esta mujer. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mateo 1, 2 y 3 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram.
en el registro del nacimiento de Cristo se encuentran grandes pecadores. Cristo no tuvo una genealogía brillante de ingenieros, de doctores, no, eran pecadores y malos. Wow. Judá es uno, Tamar es otra. Ninguno es una persona perfecta. Nosotros también somos grandes pecadores. Pero en la cruz de Cristo es que todos los pecadores podemos tener vida y vida eterna. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza, de esta predicación? Creo que ha quedado bien claro por ciertas partes las preguntas que nos habéis hecho y las que muchos nos hemos hecho y los pastores no nos han sabido contestar. Entonces yo he estado, desde que a mí el Señor me dio esta palabra hace muchísimo tiempo también, de distintas formas, porque yo quería saber y los pastores no me daban ninguna palabra y yo quería saber sobre la masturbación, sobre todo. Y estudiando, preguntando, indagando, llegué a tomar estas notas e ir haciendo este tipo de predicación, evidentemente distinta de otra forma, porque así es como Dios lo quiere, ¿no? No quiere que digamos siempre lo mismo, pero con la misma base, ¿no? Eh, entonces los aprendizajes que podemos sacar es que los hijos son influenciados por ambos, por padre y por madre, aunque ellos tienen la propia elección final. La Biblia no narra cuál fue el pecado de Er, pero debió ser porque creció con un padre que provenía de una familia con muchos problemas y con una madre cananea. Padres que no guiaron a sus hijos en llevar una vida piadosa, una vida espiritual de obediencia a Dios y a sus promesas, que tenemos un Dios de bendición. Porque Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir su descendencia a Isaac y a Jacob, que le cambió el nombre a Israel. Apartados de Dios no somos capaces de ver nuestro pecado. Judá, en medio de su letargo espiritual, juzga a su nuera pensando que ella era el motivo de la muerte de sus dos hijos. Entra en superstición, entra en otro pecado más, aparte de los que tenía. Es que un pecado llama a otro. Y eso es lo que sucede cuando pecas, que ya te empiezas a llenar, a llenar, a llenar. Y la culpaba y decía que ella era el motivo de la muerte de sus hijos. Cuando la Biblia es clara y dice que él mismo, el mismo Dios, les quitó la vida por su maldad y por su pecado. No Tamar. Dios puede obrar todo para el bien. Dios escogió a Judá para ser parte del linaje de Jesús, de Jesucristo. Sus malas decisiones, su debilidad, sus hijos malvados y rebeldes, su esposa pagana, la impotencia y el plan engañoso de Tamar. Y aún así, Dios usó todas estas cosas negativas, paganas, pecadoras, idólatras, supersticiones, para lograr sus metas, las metas de Dios. Es que Dios lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple. No hay nadie como Él. No importa quién eres, importa quién te hace Dios. Es interesante notar que en la genealogía de Jesús solo se mencionan 4 mujeres. Tamar, una cananea que engañó a su suegro para que se acostase con ella. Rahab, una prostituta que escondió a los espías judíos. Ruth, una moabita que persuadió a Booz para que se casase con ella. Y Betsabé, una hitita que cometió adulterio con David, de la estirpe, del linaje de Jesucristo.
Ninguna era judía y todas llegaron al linaje del Mesías. Bajo circunstancias dudosas, pero cada una fue transformada por la gracia de Dios. Hay esperanza para aquellos que tienen un pasado dudoso, porque Dios puede hacer siervos valiosos de quien quiera, sin importar su pasado, y puede dar a todos un futuro glorioso. Recuerda que no eres la suma total de los errores de tu vida, ni de tu pasado, ni de los pecados presentes. Dios ya te ha perdonado pecados pasados, presentes y futuros. Esto no es licencia para que empieces a pecar ahora, ¿eh? Esto es que ya que le conoces, te apartes para Él y dejes el pecado. Entonces, pero recuerda que no eres la suma total de los errores de tu vida pasada o de los pecados que hayas cometido, sea lo que sea, por lo que hayas pasado en tu vida. Puedes encontrar el perdón en el nombre de Jesucristo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo me hago algunas preguntas sobre Judá y Tamar. ¿Qué pasó entre ellos? La historia de Judá y Tamar, narrada en este capítulo 38 del Génesis, detalla cómo Tamar, viuda de los dos hijos de Judá, de Er y de Onán, queda sin esposo ni descendencia, lo que iba contra las costumbres del levirato. Al no recibir justicia, Tamar se disfrazó de prostituta y engañó a Judá para tener hijos con él. Esta acción aseguró su lugar en el linaje que llevaría hasta Jesús. Ella sabía que había una bendición en Judá y fue a por la bendición. Ella para mí no lo hizo por venganza. Me voy a vengar de mi suegro haciendo... No lo hizo por venganza. Lo hizo porque estaba buscando la bendición que Dios había prometido a Judá. Sabía que en Judá había bendición. Lo que no sabía es la clase de gran bendición que había, que era de donde iba a provenir el Mesías. ¿Qué le pasó a Tamar en la Biblia? Muchos me lo preguntan también. Pero ¿qué fue de...? Porque luego, claro, dice que ya no se llegó a ella y... ¿Qué le pasó a Tamar? Porque, bueno, pues sufrió varias injusticias antes de todo esto, ¿no? Primero la maldad de sus esposos, Er y Onán, murieron sin dejar descendencia. Tamar toma medidas por su cuenta para garantizar su lugar en la familia, pues era de la familia de, de Judá. Y de esa unión nacieron Fares y Zara, quienes marcaron la continuidad del linaje de Judá. ¿Cuántos hijos tuvo Tamar con Judá? Dos, Fares y Zara. Estos gemelos son relevantes en la genealogía bíblica, pues Fares se convirtió en un ancestro directo de Jesús, según la genealogía presentada en Mateo capítulo 1. La enseñanza que nos deja Tamar en la Biblia es la perseverancia, la valentía y la importancia de defender lo tuyo, lo que es justo, lo que Dios te ha dicho. Tamar actuó con sabiduría y con determinación, con paciencia, pero en su justo momento. Y su vida demuestra que Dios puede transformar situaciones adversas en parte de su plan redentor. Por eso hemos puesto redención aquí, porque Dios es un Dios redentor. Tiene un plan redentor. Ocurra lo que ocurra, Dios va a redimir a su pueblo, acontezca lo que acontezca. ¿Y Judá qué nos deja? Judá nos muestra el poder del arrepentimiento y la transformación. Al ser confrontado por Tamar, reconoció su error diciendo: más justa es ella que yo. Este momento marcó un cambio en su carácter, llevándolo a asumir una posición más responsable dentro de su familia. Entonces la historia de Judá y Tamar nos ilustra cómo Dios puede usar circunstancias imperfectas para cumplir sus propósitos, a pesar
de los errores humanos, el linaje mesiánico continuó mostrando la soberanía divina en el cumplimiento del plan divino. ¿Y qué le pasó a Judá? Pues que vivió un proceso de transformación a lo largo de su vida. Después del incidente con Tamar, asumió un rol más maduro, más responsable. Más adelante en Egipto se ofreció como garantía para proteger a su hermano Benjamín, reflejando su cambio espiritual y personal, diciendo a Jacob, a su padre, yo respondo por mi hermano, cuando tenían que ir a, que le pidió José para que fuesen a por él, si no, no les daba víveres, pero era porque quería ver a su hermano, porque José y Benjamín eran los únicos hijos que Jacob había tenido de Raquel, su amada. Los otros eran hijos de las siervas, dos siervas, Bila y Zilpa, y de Lea, de la otra mujer, hermana de Raquel. Eh, y ahí Judá se ofreció, o sea, cambió por completo, se ofreció en el lugar de Benjamín. Si le pasaba algo a Benjamín, que no era su hermano directo, era el manastro, y eh, se ofreció, cambió radicalmente. Pero los hijos de Judá, ¿qué los pasó? Judá tuvo 5 hijos: Onán, Selah, Fares y Zara. Los 2 primeros murieron debido a su maldad. Sela no fue dado como esposo a Tamar, y Fares y Zara nacieron de la unión de Judá y Tamar, asegurando la continuidad del linaje familiar. ¿Cuál es el significado bíblico de Tamar? El nombre de Tamar significa palmera, y un cristiano debe tener un crecimiento igual que una palmera, de dentro a afuera. Las palmeras, veis que echan las hojas y van saliendo de dentro hacia afuera y van creciendo y creciendo y sacando más hojas de dentro hacia afuera. Tamar significa palmera, un símbolo de justicia, fuerza y resiliencia. Resiliencia es la actitud de soportar el dolor con una actitud que a Dios agrade. Este significado refleja su importancia como una mujer que actuó con valentía. Por lo tanto, fue incluida en la genealogía de Jesús. ¿Y cómo se conecta la genealogía de Judá y Tamar con Jesús? Pues la descendencia de Judá y Tamar, especialmente a través de Fares, es crucial en la genealogía de Jesús. Mateo 1 menciona explícitamente a Tamar como una de las mujeres en la línea mesiánica, destacando cómo Dios usó esta historia para cumplir su plan de salvación. ¿Qué, qué es lo que podríamos destacar de todo esto? Bueno, pues en primer lugar vemos que el pecado está ostensiblemente llamando a la puerta, pero Jesús también está llamando. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Somos pecadores por excelencia. No te creas que tú o yo hubiéramos actuado de diversa o distinta forma a la que actuó Judá. Ni te lo creas. A toro pasado sí, ahora que hemos leído, sí, no, yo eso no lo haría nunca, no. Sí, hombre, yo levantaría descendencia a mi hermano, sí. Ya, lo sabemos que sí, que tú eres muy bueno, tú eres muy buena, tú eres todo, sí. Y tú habrías hecho lo mismo. Si no, Dios no te pondría ese ejemplo que nos está poniendo. Porque sabe que todos habríamos hecho lo mismo. Por eso, para que no volvamos a hacerlo, nos pone estos ejemplos
para decir, cuidado con el onanismo, cuidado con el pecado sexual, cuidado con la masturbación ilícita. No sé si podríamos llamar alguna masturbación ilícita, porque podría ser, y esto ya es un análisis mío, podría ser, pues claro, no tienes don de continencia, estás solo, no tienes pareja, no tienes mujer, no tienes nada, y es muy fuerte un deseo que tienes sexual, pero Jesús nos dijo, el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces tú, si te vas a masturbar, vas a estar pensando en alguna mujer. O lo que es peor, vas a estar viendo pornografía. Yo no sé imaginarme una masturbación sin que te... Nada más que por echar todo y liberar esas endorfinas que nos hablan los, los científicos y los médicos. Pero alguna mujer te vendrá a la mente o algún episodio de tu vida o algo, ¿no? Una masturbación con un deseo sexual no se puede hacer. No sé si se puede hacer sin pensar nada, nada más que en decir, quiero quitarme este deseo, ¿no? Y liberar esas endorfinas y tener una relajación del cuerpo y volverme a estudiar la Biblia más tranquilamente y no estar pensando en este tipo de... No sé si se podría llegar a eso. Y si se podría llamar masturbación lícita. Por eso muchos de los que me preguntáis si es la masturbación es pecado, sí. Por regla general, sí. Si podéis masturbaros sin pensar en nada, simplemente por el mero hecho de que, según los médicos, es bueno para el cuerpo, no sé si podréis hacerlo de esa forma. Yo no lo he intentado, pues no lo sé. No. Aparte, mira, a mí de muy jovencito, pues me regalaron de esos que te regalaban unos, eran como unas tarjetas de visita era un calendario y en el otro lado venía una mujer medio desnuda en aquellos tiempos, pues en bikini. En aquellos tiempos no había tanta pornografía como hay ahora. O sí la habría, pero yo nunca la vi, pero bueno, aparte que no teníamos los medios en aquellos entonces. Pero de estas que entrabas en los talleres mecánicos y estaban todos inundados de carteles con fotos de chicas en bikini. Bueno, yo me la metí en la cartera, tendría 13 o 14 años, ¿no? Yo me metí una foto de una chica guapísima allí, un cuerpo escultural, y me pidió mi padre. ¿Qué haces con esto? ¿Qué le voy a decir? Dice, mira, esta no pestañea. Si quieres algo, búscate una mujer, respétala y haz con ella lo que debas de hacer. Pero con una mujer de verdad. Ve con una mujer, hazla tu mujer. Y esto me lo dijo con 14 años. Y honra a esa mujer. No tengas estas no pestañean. Cógete una que pestañee y que te quiera, que te ame como tú a ella. Eso se quedó grabado en mí con 14 años.
jamás he vuelto a tener nada ni una chica, nada. Ni me ha dado por ver una película porno. Fíjate que mis amigos te ponías ahí a hacer una porno. Mira, mira esta, mira, uy, mira qué cimbel, mira qué tal, mira qué tal. Me entró tal aversión cuando mi padre me dijo eso, me quedé rojo de vergüenza totalmente, que dije lo que Judá, más justa es ella que yo. Y comencé a pensar en mi madre y digo, que mi madre con lo que yo la quería, mi madre. Y pensé, si mi padre hubiera hecho lo mismo que yo, hubiera tenido mujeres ahí metidas, mi madre no sería tan amada como lo era. Entonces, a la mujer que yo coja tiene que ser amada, honrada, respetada, protegida de toda esta basura que hay. Es una enseñanza que a mí, cuando leí este capítulo, pasó por mi mente, de lo cual honro a mis padres y sobre todo esa palabra de mi padre. Mi padre no me pegó nunca, pero solamente con una mirada, una palabra suya, uf, temblaba, se me caían los pantalones a plomo. Y cuando me la pilló, yo dije, ya, no, lo dijo con tranquilidad. Dijo, mira, a la mujer hay que honrarla, hay que amarla, hay que respetarla. Esta que tienes aquí, esta no pestañea, búscate una que te ame, que esté viva, porque esta, además, no te va a hacer caso. Y cada vez que mis amigos decían, no, tal, aparte que tampoco eran, los amigos que yo tenía no eran tampoco, o sea, que eran como yo también en ese aspecto, no eso de pelis pornos, que cuando empezaron y tal, empezó el destape aquí en España y tal, y salían en el cine. Ah, mira, aquí se ve una tía que saca los pechos y saca... todo el mundo iba a verla. Nosotros no éramos de los que iban a ver esas cosas tampoco. Y de vez en cuando, pues a lo mejor de cachondeo, era ahí, delante de nuestras novias, del grupo de chicos y chicas que éramos. Pues, venga, mira, mira, mira este lo que le está haciendo a ella, mira, mira, mira cómo la coge, mira. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Tonterías Pero una vez, a lo mejor, pero nunca hemos hecho tonterías de esas. Eh, yo más que nada por lo que mi padre me dijo y, bueno, mis amigos porque yo los escogí. A mis amigos, si hubieran sido unos balas, desde luego que no habían sido mis amigos. Luego el bala fui yo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero lo que quiero decir que este capítulo 38 lo tengáis siempre para aprender y poder enseñar a todos lo que es cuando os hablen de sexualidad, de, de masturbación, de todo esto, de lo otro, que el médico te diga, no, no, pues tómate estas pastillas porque tú tienes que estar, porque esto, porque lo otro, no. Las pastillas te las tomas tú, yo no las tomo. Tú necesitas porque yo necesito a mi Dios, yo no necesito eso. Hombre, el cuerpo debe de tener, mi Señor conoce mi cuerpo mejor que yo, me engendró Él. Ya me conocía, bueno, me engendraron mis padres biológicamente, pero espiritualmente me engendró Dios. Y conoce cada fibra de mi ser. Él vio mi embrión, sus ojos vieron mi embrión, vio cómo estaba creciendo dentro del vientre de mi madre. Mejor que él, tú no me conoces. Así que, por muy doctor que seas, premio Nobel en medicina o lo que quieras, no me voy a tomar esas pastillas. No me las voy a tomar.
Entonces, tenemos por una parte toda esta, digamos, información, la cual podemos actuar conforme a lo que provenga, a lo que nos vengan, lo que nos digan, y para poder responder siempre a lo que nos demanden, siempre mediante la palabra de Dios. Cuando te pregunten, pastor, ¿es pecado la masturbación? Ya tienes con qué decirlo. Sigue estudiando porque a ti te puede hablar Dios de otra forma a la que me ha hablado a mí. Yo os hablo conforme a lo que he estudiado y a lo que en mis oraciones pues Dios me pone que hable y que diga. Que eso sí que tiene que ser sí o sí. La mujer tiene que ser respetada, honrada, protegida, cuidada y amada. Si no cumplís algunas de esas cosas, tenéis un problema. Ponerlo en comunicación con vuestra pareja y con Dios, y actuar en consecuencia. Dios es el que os va a ir dando el camino para hacer las cosas. Pero siempre los dos de acuerdo. Tanto si decidís continuar como si decidís no continuar o continuar de cierta forma, eso ya es cuenta entre vosotros y Dios. Pero lo que no hagas nunca, y aquí lo hace, nos lo dice, es que aunque era aceptado por el pueblo que un hombre se fuese eh, con rameras para desahogarse, porque la mujer no la era lícito, al hombre sí, porque no podía una mujer hacerlo. Si Dios nos hizo iguales, el hombre empezó a hacer distinciones y empezó a hacer, confundió, porque Dios nos dio roles diferentes. El hombre confundió los roles con el, el, el liderazgo con la jefatura. Entonces, hoy en día está sucediendo al revés. Hoy en día el hombre heterosexual lo tenemos muy, muy, muy mal, pero mal, hasta tal punto que la presunción de inocencia nos la han quitado. Ahora somos culpables hasta que no demostramos nuestra inocencia. Entonces, pero bueno, lo que no debemos de dejar es de respetar a la mujer, sean como sean quienes sean. Acuérdate de tus hermanas, de tu madre, de tu mujer, de tus... todas. Y acuérdate para que tú no caigas en el pecado de Judá y te vayas a acostar con tu propia hija, con tu propia nuera, con tu propia hermana. Ten cuidado con eso. Entonces tenemos el pecado del onanismo, de la masturbación, por el mero hecho del placer sexual, es pecado. Por mucho que nos digan los médicos de que hay que hacer, tienes que tenerlo porque eso es malo, porque eso es tal, eso es cual. Mira, mejor que Dios tú no me conoces. Y Dios es mi sanador. Dios es quien me sana, Dios es quien me cuida. Y es que tienes aquí esto, tienes lo otro, tienes... Bueno, pues quédatelo tú. Si tan bueno es, quédatelo tú para ti. Yo déjame con lo que tengo. Entonces, tenemos ahí. No sabemos el pecado de Er, no lo sabemos. Pero viendo cómo eran sus padres, podemos colegir un poquito sobre lo que pensaba y los pensamientos que tendría. Y luego Onán, ya sabemos, por el pecado por el que Dios le quitó la vida, la masturbación. No la autosatisfacción,
sino que se masturbaba con una mujer cuando el acto sexual era para procrear. Y él lo estaba haciendo para autosatisfacerse, para masturbarse él mismo. Onanismo. Entonces, eso no agradó a Dios y le quitó la vida. Tenlo muy en cuenta, que antes que el placer sexual está la obediencia a Dios. Porque Dios es mucho más que un ratito de placer, porque el placer está en Dios, la fiesta está en Dios, el bienestar reside en Dios y el estar con Jesús. Y aunque aquí estés atravesando un pequeño tiempo de uf, que estás allí, nos esperan grandes cosas que van a suplir todo lo que tenemos aquí. Pablo lo dijo, dice, me gustaría que todos fuerais como yo, pero como no tenéis el don de continencia, digo a las viudas que se casen. O sea que ya veis que se pueden casar. Estos que hablan de recasarse, ay, no puede, un pastor no puede estar recasado, como dicen muchos por ahí, recasado. Aquí en España no se dice recasado, pero bueno, no sé quién habrá sacado esa palabreja. Un pastor no puede estar recasado, ¿cómo que no? Si Pablo mismo lo está diciendo, que si no tienes el don de continencia, cásate. Si eres viudo, estás separado, pues cásate porque vas a pecar estando haciendo cosas como Onán y vas a hacer cosas que no van a agradar a Dios. Entonces cásate y mantén relaciones con tu mujer, respétala, respétale y ambos trabajad en la obra del Señor y llevadle a siervos hasta sus pies, a los pies de Jesús, para que estos a su vez también lleven a otros y que lleven la palabra verdadera de Dios. Mm, Os digo que hay muchas interpretaciones sobre todo este tema. Cada uno arrima el ascua a su sardina, pero todos en el fondo sabemos lo que nos quiere decir el Señor en este capítulo, que abarca, por eso no he querido hacer más predicaciones, sino abarcarlo todo en el capítulo, aunque lo hayamos hecho en dos partes, hacer una predicación sobre todo para que se junte todo, porque es todo digamos que es una unión, todo, están, es un, hay un nexo invisible ahí que une todo junto, eh, y por eso he querido dar globalmente este, esta predicación, este tema y este estudio, para que sepamos sobre todo dirigir nuestra vida, reconocer y arrepentirnos, reconocer las bondades de los demás, que son más justos que nosotros, y arrepentirnos y luego entregar nuestra vida por la de nuestros hermanos, como hizo Judá. Creo que es un capítulo completísimo y uno de los más explicativos que tiene la Biblia al respecto de la sexualidad, de la mentira, del engaño, de la prostitución, de un montón de cosas que hemos hablado. Creo que es uno de los capítulos más completos y explícitos que vienen en la Biblia. Por tanto, espero que te haya y que te sirva a ti y a los que les prediques sobre todo ello. Sigue pidiendo a Dios que te dé sabiduría sobre todo esto para que vayas expandiendo el tema y juntamente con él el reino y la palabra de Dios. Que Él os bendiga.